Políticos se toman la mesa de análisis. Aquí en Tele 13 Noche saludamos a Patricio Guajardo. ¿Cómo estás, Pato? Bienvenido. Hola, Álvaro, ¿cómo estás tú? Y como se ha hecho una costumbre también, Marco Moreno. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Por estar con nosotros. Hola, para Marco, analizar ¿cómo estás? todo lo que ha ocurrido esta semana, partiendo por este cónclave que estuvo bastante sabroso en términos periodísticos, 4 horas, donde, entre otras cosas, los socialistas le pidieron perdón al presidente y al gobierno por lo que han dicho sus senadores, y donde también lo que trascendió, Revolución Democrática, a través de su presidente, habría hecho un mea culpa. ¿Es suficiente todo eso, Pato? No, pues nada, ¿No? el mundo. O sea, primero quiero saber si efectivamente, porque no fueron los senadores, sino que fue una representante del Partido Socialista. La diputada Chicardini. Chicardini, exactamente. Muy buena tu pronunciación. Fue la que se disculpó. Pero yo no veo un cambio de conducta a través del senador Fidel Espinosa, ni tampoco Juan Luis Castro. Y bueno, Osvaldo Andrade tampoco. No, menos. Menos todavía. Así que, y hubo... A mí lo que me llama la atención es que yo creo que el cónclave, y ahí estoy haciendo una suposición, pero resulta bastante evidente, digamos, era un cónclave técnico en la cual se iba a discutir el tema del pacto tributario y la reforma previsional. Pero evidentemente era la primera reunión después del estallido del caso Fundación. Entonces yo creo que la propuesta, lo que yo esperaba, es que surgiera un relato coherente que le diera cohesión a la alianza oficialista. Mi impresión es que no salió eso, lo único que se confirma es reafirmar lo único que parece que le da cohesión al oficialismo, que es el tema del 11 de septiembre. Yo digo que va a pasar el 12, se acabó el relato, ya no hay nada más que decir. Marco, ¿cómo lees lo que pasó ayer en el cónclave oficialista de Cerro Castillo? Sí, efectivamente no es suficiente para cerrar la crisis política que hoy día está instalada en el gobierno. Ya el 16 de agosto, pocos días más, vamos a cumplir 2 meses de que estalló el caso Fundaciones, Convenio, y por lo tanto, a pesar de los intentos del gobierno, aún no es... o no hay herramientas que permitan efectivamente cerrar la crisis política, ¿no? No basta con estos actos comunicacionales, porque el problema no es comunicacional, sino que el problema es político, ¿no? Requiere una solución política, que efectivamente lo que estamos viendo hasta ahora es un intento de administrar, ¿no? Pero esa administración efectivamente no está dando los resultados porque sigue sin control de la agenda del gobierno, y eso es lo que estamos observando. Y en términos de lo que ocurre con la convivencia interna, ¿no? Que ha estado muy golpeada por las críticas, sobre todo del Partido Socialista. Sí, bueno, esa tensión parece que lejos de disminuir puede ir profundizándose, especialmente hay una parte del Partido Socialista. La propia presidenta fue, digamos, bien clara en una entrevista que dio el día martes en el diario Mercurio, la revista de la Mujer, donde planteaba, ¿no es cierto?, que a lo mejor cometieron un error al no haber dicho las cosas cuando era necesario haberlo hecho en su momento. Estaba hablando ya después del estallido social, ¿no? Exactamente. Entonces, de alguna manera eso comienza a tener tintes un poquito más profundos de lo que nosotros mismos podríamos pensar, y por lo tanto creo que ahí todavía ese tema no logra, a pesar de los esfuerzos del ministro Elizalde y la presidencia por mediar, por establecer un puente entre senadores y diputados, parece que eso no logra todavía estar funcionando. Sí, con el ministro Jackson, como siempre, protagonista de este debate, además en una semana, Pato, donde una moción inédita en realidad, impulsada por la oposición, pero a la que se sumaron voces importantes del oficialismo, como el expresidente de la Cámara, Raúl Soto, que le pide al gobierno básicamente sacar al ministro Jackson, algo inédito, ¿no? Inédito, totalmente. Inédito. ¿Cómo leíste eso? Como un quiebre fuerte, no es cualquier cosa. Y yo creo que si a eso le sumamos las declaraciones de los senadores, los representantes del Partido Socialista, e incluso la entrevista de Bodanovich, Paulina Bodanovich, la encontré muy buena, muy concreta. Se nota claramente que hay una división y un quiebre entre el socialismo democrático, PPD, y bueno, Frente Amplio. Yo creo que el Partido Comunista se mantiene siempre cohesionado frente al gobierno y se va a mantener durante toda la administración. En el caso de Giorgio Jackson, yo creo que, y sigo insistiendo algo que te dije en su momento, que no lo va a sacar Boric. Sí. Y no lo va a sacar. Entonces, y en eso va a insistir a pesar de todas las presiones. E incluso la resolución esta que salió de la Cámara, digamos,
lo aperna más. Lo afirma más, fue como la carta de la UDI. Fue exacto. La carta de la UDI lo aperna más. O sea, le da más fuerza a algo que yo creo que el presidente Boric lo tiene claro, que no quiere sacar a Jackson y no lo va a sacar. Vamos a ver todavía, porque hay voces, incluso dentro del oficialismo, que evalúan los daños, si es que es necesario o es positivo mantenerlo en el gabinete. Marco, quiero avanzar en el caso Convenios también en una semana donde hemos tenido muchísimos datos. Apareció la caja fuerte por de pronto, sí, que estaba desaparecida, pero sobre todo con lo que se ha denominado caso lencería, ¿no? Con protagonistas que están para una trama prácticamente de una película, pero que da cuenta además de los audios que se filtraron hoy día, son impresionantes. Sí, impresionante. Eso realmente está ya teniendo ribetes que lo que hacen no solamente es afectar a un sector político, sino que en el conjunto de la política, ¿no es cierto? Que en la última encuesta del CEP, los partidos políticos, el Congreso, salían como en los últimos lugares de confianza de la ciudadanía. Esto profundiza aún más la crisis de representación. Por eso hay que tener ojo con esto, porque esto, sumado a lo que tú hablabas recién, con Patricio, respecto de esta moción parlamentaria que habla de un parlamentarismo de facto que se estaría instalando en el país, evidentemente complican aún mucho más el escenario político, que profundiza la distancia que tienen los ciudadanos de la política y de los políticos. Sí, ahora, pero en el caso de lo que está ocurriendo en el Biobío, los datos que hemos conocido, en sus detalles, en sus alcances, superan lo que habíamos visto en Antofagasta y en otras regiones, ¿no? Claro, no solo por la magnitud de los montos, sino que también por las prácticas, ¿no es cierto?, que están alrededor de estas situaciones, que nos hacen pensar que aquí estamos frente a una situación que efectivamente no sospechábamos respecto no solo de actos de corrupción, como habló el presidente de la República, el ministro de Justicia y el propio Contralor General de la República, sino que además otros actos delictivos asociados a la corrupción, ¿no es cierto?, que creíamos que no formaban parte del paisaje político chileno, ¿no? Como esta suerte de mafias que actúan de manera concertada, ¿no? Lo que hace aún más compleja la situación en relación con este caso. Yo creo que es un mecanismo, Álvaro, y yo creo que lo tiene claro el senador Fidel Espinosa y lo señaló así, y que hay, y yo insisto también y comparto la opinión del propio senador en relación a Miguel Crispi, que es un personaje que ha estado muy subsumido, pero que ha tenido un rol muy importante en particularmente designar las personas que han participado, los CEREMI particularmente, cuando estaba la Subdere, en la génesis de este mecanismo. Sí, ahí cambia el foco, es verdad. Fidel Espinosa esta semana como que suelta un poco al ministro Jackson y va sobre Crispi, que es un personaje clave en el segundo piso, ¿no? Sin duda, claro, y también pero también del entorno del presidente y del propio Jackson, ¿no? Sí. No es una figura que esté fuera, sino que de alguna manera forma parte de ese ADN, y evidentemente lo que estamos viendo es un intento tenaza, podríamos decir, respecto del entorno cercano al presidente, lo que hace, como decía antes, todavía más compleja la situación. Pero Fidel Espinosa, lo que señala de Crispi, que lo que es interesante, que él conoce y sabe absolutamente cómo se generó y cómo se ejecutó el mecanismo. Hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo, pero es que ahí está la clave. Es decir, y como dice muy bien Marco, él hace parte del círculo cercano al presidente Boric. O sea, llegar a Crispi es llegar a Boric. Eso es cierto. Bien, vamos a seguir con el análisis seguramente la próxima semana. Patricio Gajardo, Marco Moreno, muchísimas gracias. Álvaro. La nueva dupla de los jueves aquí en Tele 13 Noche. Nosotros